Se me escuchó. Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de crecimiento poblacional. Le pido por favor a su compañera Karina con el subtema 5, por favor. A ver, ¿sí está Flores? Sí, aquí estoy, maestra. Buenos días. Buenos días, Karina. Bien, vamos a continuar con el tema, por favor. Solamente conceptos, no vamos a meternos en las operaciones, esas las vamos a hacer el próximo viernes. Bien, a ver. Bien. Bueno, pues en este tema se menciona que la tasa de natalidad es la mayor influencia en el aumento poblacional. De acuerdo. Bueno, la tasa de natalidad absoluta es la relación que existe entre el dividendo del número de nacimientos durante algún periodo, que por lo regular es a un año, Ajá. por el tamaño poblacional estimado al comienzo de ese periodo y multiplicando el número resultante por 1000. Muy bien. Para esto se debe de tener en cuenta dos factores importantes. El primero es que en una población que se reproduce sexualmente, solamente las hembras de la población dan a luz. Así es. Y el segundo es que la tasa de natalidad de las hembras generalmente varía con la edad. Bueno, se muestra un ejemplo de una población en el que muestra que a la edad cero, obviamente no se tendrá ninguna cría, por lo que el valor sería cero. Y ya al primer año, em, por lo general, en promedio son 2 crías las que tiene. Y bueno, a la edad de 2 y 3 años esto incrementa a 3 crías y ya a los 4 años disminuye a 2 otra vez. Y pues bueno, a los 5 años ya no se tiene ninguna. Aquí se está tomando en cuenta que las hembras solo viven hasta una edad máxima de 5 años. Y bueno, lo que viene hasta abajo, la suma igual a 10, eso viene siendo la tasa bruta de reproducción. Así. Tasa bruta de reproducción. Muy bien. ¿Qué es la variable BX? X es la edad, ¿Y BX? es mm, el número de crías que se tienen por Ajá. cada año. Ajá, por una hembra de edad 1, de edad Ajá. 2, de 3 años, sí. BX es el promedio de crías, pero hembras. En promedio, una ardilla, que es la población que se investigó, una ardilla de un año de edad en promedio, a un año de edad tendrá en su camada 2 hembras. A la edad de 2 años tendrá 3 hembras, a la edad de 3 años en promedio 3 hembras, una hembra de 4 años en promedio tendrá 2 hembras. Entonces BX es el número promedio de hembras que tiene una hembra. Y la suma entonces sería la tasa bruta de reproducción, es decir, para una generación de ardillas en promedio tendrá 10 crías hembras en todo su ciclo de vida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? Mm, no, pues básicamente sería eso. Es todo. Muy bien. Entonces, esto, jóvenes.
Ya lo dijo su compañera, cómo se obtiene y se representa la tasa bruta. Es el número de crías, la sumatoria. A ver, vamos con el punto 6. El 6 me corresponde, gracias, Karina. Miguel Ángel se encuentra. Sí, profe, aquí andamos. ¿Sí me escucha? Sí, buenos días, adelante. Buenos días. Pues este subtemita nos habla acerca de cómo se relacionan dos variables, que es la tasa de natalidad y de supervivencia, cómo determinan la tasa de reproducción neta. Retomando el ejemplo de la población de ardillas grises, elaborándose la tabla de fecundidad, se representan dos variables, que es LX y BX. LX, que es la respectiva a la columna de la supervivencia, y BX a las tasas de natalidad específica de la edad. Como ya se describió, por ejemplo, cuando tiene 1 año, pues espera que tengan 12 hembras, ¿no? Cuando 2 años, 13 hembras. Igual ahí en la de supervivencia, pues cuando nacen, pues es 1 porque es 100%, ¿no? Y luego ya el primer año nada más el 30%, 0.3, se va reduciendo la cantidad de ¿cómo se llama? De la columna de supervivencia. Así es, muy bien. Entonces, para determinar la reproducción neta, se multiplica las dos variables, que es Bx por Lx. Entonces nos da una resultante que se denomina la producción neta, y esta proporciona la cantidad media de hembras nacidas en cada grupo de edad ajustada para la supervivencia. Entonces vemos que, por ejemplo, para la edad de 2, que es la tasa de natalidad específica es 3, pero la reproducción neta cae a 0.45, que refleja como una pobre supervivencia de las hembras adultas. Esto indica que no toda la población va a ser, solamente una pequeña parte son las que se van a sobrevivir y se van a reproducir. Así es, muy bien. Los valores de la reproducción neta se suman para todas las edades en las que se reproduce la reproducción, y ese resultante es la tasa reproductiva neta, que se representa como R sub 0. Entonces se puede definir R sub 0 como la cantidad de hembras que quedarán durante una vida de una hembra recién nacida, desde que nace hasta que se va acabando su vida. Entonces, si el valor de R sub 0 se puede identificar que como menor a 1 o mayor a 1. Si es inferior a 1, entonces las hembras no se están reemplazando. O sea, de que el ritmo en el que están muriendo es inferior a lo como se reproducen. Y cuando R sub 0 es mayor a 1, es que las hembras están más que reemplazando a sí mismas. Por ejemplo, para este ejemplo, se toma que para la ardilla gris da un valor de R sub 0 de 1.4, que sugiere una población creciente de hembras. Muy bien explicado. ¿Alguna aportación más? Pues nada más nos comenta que entonces R sub 0, de tanto estas dos variables que aporta, ahora sí que es una función de los patrones de natalidad y de la supervivencia específica de la edad, que se relaciona directamente con las características del ciclo vital que vimos en el capítulo 8, y es muy importante para evaluar tanto al individuo como la aptitud física, como las consecuencias del ciclo vital específico de la especie. A ver, Miguel, antes de que se me vaya, usted como ingeniero forestal, primero, a ver, ¿qué aplicación, primero, qué importancia tiene una tabla de vida? Si tiene importancia, dígame un ejemplo de especie de planta y un animal que la aplicaría, y qué tipo de tabla usaría. Bueno, muchas preguntas. Importancia. A ver, importancia de la tabla de vida. De la tabla de vida, de esta que utilizamos, de la de fecundidad. Sí, la que estamos viendo.
esta viene desde, se arrastra. Pues yo imagino que es muy importante como para determinar en el estudio que hagamos, de acuerdo a los valores que nos dan, qué tanto la población está creciendo o decreciendo y cómo influye los valores físicos y ahora sí que abióticos en los que se encuentran las especies para que se puedan reproducir y por ende seguir manteniendo a la población con vida. Muy bien. A ver, usted como ingeniero forestal, ¿en qué especie de planta y en qué especie de animal lo aplicaría? Caray. Pues no sé si se pueden aplicar en ¿cómo se llama? En ejemplos en específico o si puede ser más general. Específico, a ver, una especie que a usted le interese. Puede ser el venado, cola blanca. Ajá, especie de animal, muy bien. Ese puede ser como de interés, ¿no? Que hay mucho en las unidades de manejo ambientales o en las áreas naturales protegidas. Así es, muy bien. Y Ahora, también de una planta, puede ser de la especie de Arbutus jalapensis, de madroño, que a veces de repente lo deforestan y también las poblaciones decaen mucho. muy bien. Ujú. Ahora, para el venado, ¿qué tipo de tabla utilizaría? Mire, buen ejemplo. Ahí aplica los tipos de tabla. ¿Qué tipo de tabla ocuparía el venado? ¿No podría ser esta la tabla de fecundidad? De hecho, la tiene que utilizar, pero por acá vemos cómo se clasifica. Mire, creo que fue en el 2, aquí está. Tipos de tabla de vida, una es una dinámica o de corte, recuerdan, corte es una generación, y una tabla de dinámica específica en el tiempo llamado estática. Y tiene los dos ejemplos. En el venado, ¿cuál utilizaría? ¿Puede ser la tabla de vida estática? No, Digo, dinámica. porque le va a dar seguimiento a una generación de venados, desde que nace el primer individuo hasta que muere el último. Ahí sí puede. No se podría, ejemplo, pero sí hay registros. Las tortugas, ¿no? Viven más que uno, entonces pues sería menos de que deje de legado a los hijos, a los nietos que sigan la generación, ¿no? ¿Verdad? Ahí, entonces, ciclos de vida que podamos nosotros registrar, ¿no? Se me ocurre una generación, a lo mejor de los conejos, a lo mejor una generación de lagartijas. Entonces, a estos ciclos de vida como ¿no? Este ejemplo, le dieron seguimiento durante 10 años a esta generación, pues sí se puede, ¿no? Viven menos que el promedio de vida del ser humano, ¿no? Entonces ahí la de corte es una generación. En caso de Arbutus jalapensis debe ser una tabla estática. ¿Por qué? Porque va a ir al campo, va a definir su sitio de muestreo y va a registrar sus individuos y a lo mejor una variable que sería el diámetro, a lo mejor identifica si sus organismos sus árboles son pre-reproductivos, reproductivos o post-reproductivos, ¿sí? Es el ejemplo. Muy bien. Gracias, Miguel. Piensen en ese ejemplo. Por favor, pregunta de examen. Muy bien. Gracias. Erika, 10.7. ¿Está por ahí su compañera Erika? Erika. Creo que la compañera Erika ya tramitó su baja, profa. Mire, ya me abandonó. Bueno, gracias. La proyección del crecimiento poblacional es, como precisamente lo mencionó su compañero Miguel, si cuando queremos estudiar una especie, por ejemplo, el venado en un área protegida, a lo mejor se reintroduce esa especie, o a lo mejor en una UMA, donde queremos ver cómo se comporta esa población de esa especie, ¿no? De hecho,
No sé si ahora, no he visto los requisitos que pidan ahora en la UMA, pero anteriormente se pedía estas tablas de vida y la proyección de las poblaciones, porque se supone que una parte, bueno, depende de cómo la registran, si va a ser para conservación y aprovechamiento o solamente para conservación, ¿no? Les piden estas proyecciones de población, que lo vamos a hacer el viernes, este mismo ejercicio. Pues la tabla de vida nos sirve para proyectar esa población, cómo va a crecer o decrecer en 30 años, 40 años. De hecho, por ahí después lo vamos a ver, las especies que están en algún estatus de protección antes de declararlas como de peligro de extinción, pues se hace una proyección de población, ¿no? Y depende de la especie. Se proyecta a 50 años, a 30 años, a 100 años, a ver si todavía esa especie persiste, ¿no? Bien. Entonces, la tabla de vida con algunas variables, X, que es la edad del individuo, estamos hablando de ardillas en este ejemplo. ¿Qué variables necesitamos de la tabla de vida? Lo que mencionó su compañero, el X, que es la sobrevivencia. Necesitamos la sobrevivencia, necesitamos pues simplemente es la sobrevivencia final. Bueno, QX, que es el promedio o la tasa de mortalidad, sobrevivencia, mortalidad, y obtenemos esta variable que es SX, que es también una proporción o el promedio de sobrevivencia a la mitad de la edad, ¿no? Aquí por decir, para esta especie es solamente el 3% en promedio a la mitad de clase de edad sobrevive, aquí el 5%, debe ser 30%, aquí hay un error. Aquí son 30%, aquí es 50%, 60%, bueno, se supondría que aquí está mal esta ecuación. Es 1 menos QX, 1 menos 70 sería 30. Aquí está mal. Bueno, vamos a sacarlo ya bien. Entonces aquí sería como una proporción de sobrevivencia a la mitad de la clase de edad, es decir, a los 2 años aquí sería el 60%, aquí se supondría que sería al revés, a los 3 años 45%, a los 4 años el 25%, solamente es el que sobrevive. Y otra variable que se necesita para proyectar si mi población persistirá a través de los años es el BX, que ya lo mencionó su compañera, que es el número promedio de hembras, que tiene una hembra de edad 1, esto ya lo vimos. Bueno, con estas variables, básicamente al final utilizamos el X y BX para proyectar, aquí se proyectó a 10 años esa población. Aquí el ejemplo que viene es la reintroducción de ardillas en un bosque de encinos en Estados Unidos, y aquí se liberan 20 hembras que todavía no cumplen un año de edad y 10 hembras que cumplen un año de edad. Entonces, a partir de estas 30 hembras que se liberan en ese bosque y con estas variables que es la sobrevivencia y el número de crías, se proyecta toda esta población. Y aquí a un año, ¿cuántos individuos va a haber? A 2 años, por decir, al año 1, después de que los liberan, van a haber recién nacidos, van a haber 27 individuos. De un año van a ser 6, de estas 30 que quedan, pues solamente 6. De 2 años, 5, y así sucesivamente, ¿no? Aquí en la edad 0 se reincorporan los individuos que van naciendo, ¿no? Entonces aquí la proyectan a 10 años, miren, a 10 años, individuos de que todavía no cumplen un año serían 148, de un año 36, de 2 años 15, de 3 años 7, de 4 años 2, y de 5 años pues a lo mejor un individuo, ¿no? En total, con la tasa de crecimiento, pues miren, a 10 años la población solamente es de 211 individuos. Aquí recuerdan la proyección y se maneja desde aquí, ¿no? El número promedio de hembras. Entonces aquí, pues 200 hembras, pues. Y si vemos que son ardillas, pues son muy poquitas para 10 años. Bueno, ahora,
En esta proyección que la vamos a hacer y vamos a ver cómo se obtienen estos numeritos, se maneja una tasa de crecimiento. Recuerdan allá, era una R, que era la tasa de crecimiento per cápita. La diferencia es cuando decimos que es finita y cuando es R, es continua o per cápita. Finita es cuando conocemos el ciclo de vida de la especie, como su compañero lo mencionó, tenemos que conocer el ciclo de vida de la especie que estamos evaluando. Y cuando hablamos esta de tasa de crecimiento finita, quiere decir que ya tiene una tasa de reproducción establecida. En ejemplo, ¿no? Los elefantes solamente tienen una cría, ¿de acuerdo? ¿Qué otra? O sea, no cambia el número de crías promedio. Entonces, incluso la época de cría es establecida. Entonces, vamos a hablar de esto, de una tasa de crecimiento finita, cuando ya conocemos más o menos en cada ciclo cuántas crías tienen, ¿no? Aquí el ejemplo, 2 crías, 3, 2, en promedio de hembras, ¿no? El ejemplo, una tasa de crecimiento que no es finita, el ejemplo, los ratones, en cada camada pues cambia el número de individuos, incluso podría cambiar la proporción de hembras que tienen, ¿no? En cada camada. Entonces, tasa finita es cuando se reproduce la especie por periodos y más o menos ya se sabe en promedio cuántas crías tiene. El ejemplo, el promedio de crías que tiene una hembra en todo su ciclo de vida es 10, ¿no? 10 hembras. Y esto nada más lo vamos a diferenciar con la letra lambda. Lo mismo, las condiciones serían estas. Si lambda es mayor que 1, la población crece. Si lambda es menor que 1, la población disminuye. Y si lambda es igual a 1, la población es estable, es decir, que tanto los nacimientos como mortalidad, el número de los que nacen es igual al número de los individuos que mueren. Aquí sería una población estable. Entonces, fijarse aquí, este lambda, en el año 1 es 1.27, la población está creciendo, en el año 2 igual, 1.27, 1.21, 1.19, 1.21. ¿Cuándo se empieza a estabilizar? Pues aquí hasta los 7 años ya no cambiaría su tasa, es 1.2. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a sacar y lo vamos a interpretar. La gráfica que se obtiene de esto para ver cómo se comporta. 10.8 también, el 7 es continuación. Aquí para ya hacer la gráfica y el modelo, primero, tenemos una distribución estable de clases de edad, es decir, aquí ya conocemos esta clase 0, 1, 5. Tenemos el número de crías también. Lambda no varía, es decir, la tasa de reproducción es la misma para esta especie. Puede utilizarse como multiplicador para proyectar el tamaño de población, es decir, este modelo es esta representación y nos está diciendo en cada, a lo mejor lo podemos ver exponencial, al fin de cuentas es geométrico. ¿Por qué? Porque en cada periodo se está registrando cómo está aumentando la población de esta especie, ¿no? El modelo que utilizamos es NO, número de individuos, NT, número de individuos en el tiempo. Este va en el eje de la Y, en tiempo en el eje de la X. N0 es el número inicial de individuos. Lambda es logaritmo de base E elevado a la R. Ya conocemos la tasa de reproducción y lo multiplicamos por el tiempo. Esta misma ecuación, jóvenes, es la misma que el modelo de crecimiento exponencial. Lo único que denota es el lambda, que es una especie con una tasa de crecimiento finito o definida. Y el R es aquí cambiaría un poquito, este R es la tasa de crecimiento per cápita cuando tenemos una especie con reproducción continua. Por ejemplo, los ratones, los conejos, los gatos,
el ser humano entraría aquí, ¿no? En esta, geométrico, no se tiene más de una cría. Bueno, excepciones, ¿no? Sextillizos, trillizos, pero no son cuestiones tan establecidas, ¿no? Entonces, en esto nada más cambiaría, al fin de cuentas, al graficarlo, pues está así, únicamente quien lo va a graficar, pues me va a decir el ejemplo de los venados, ¿no? Los venados debe de ser un modelo de crecimiento geométrico, ¿sí? Porque, por decir, en cada evento reproductivo, pues generalmente tiene una cría, no tiene 5, 10, 15, 20, ¿no? Muchas semillas. Las semillas entrarían en un modelo de crecimiento exponencial aquí con R continua, no finita. Y bueno, pues ya aquí esto es lo mismo, N0, lambda es igual a R, a E elevado a la tasa reproductiva, y si quiero saber cómo obtener la tasa reproductiva, es igual al logaritmo natural de lambda. Ahora, dice, ¿cuál es la diferencia entre un modelo de crecimiento exponencial y un modelo geométrico? El exponencial es cuando la especie tiene una reproducción continua, ¿no? Y conforme pasa los años o el tiempo que estemos evaluando, el número de individuos se incrementa. Y el geométrico, primero, proviene de una población con una tasa de crecimiento finita, y también este aumento se va dando por etapas, o lo que estemos midiendo aquí por años, y es la tasa de crecimiento ¿cómo le dirán? Finita, establecida, ya establecida. Ahora, ¿qué representa el valor de lambda? Pues es la tasa de crecimiento geométrico. ¿Qué se presupone en las variables R y lambda? R, vuelvo a repetir, es la tasa de crecimiento per cápita para una especie con reproducción continua, y lambda, la tasa de crecimiento finita. Bueno. Vamos con el 8. Estos ejercicios jóvenes los vamos a hacer el viernes para que no quede en blanco. De hecho, ya subí la primera hoja de cálculo, entonces el viernes lo hacemos para que después ustedes hagan un ejercicio y cuente como evaluación. Todo es evaluación, ni modo, chicos, aquí, para ver si están presentes. Alan, mire, le tocaba. A ver, Alan, mire, ¿por qué no me interrumpió? Bueno, soy Liz, tenía una duda respecto a la tabla que subió hoy de Excel. Ajá. Dice que vamos a las 12, pero entonces es la que vamos a realizar el viernes. Sí, es la que vamos a realizar el viernes. Sí, no se preocupen. El viernes lo hacemos todo esto. Sí, sí. Alan, ¿no está por ahí? Es que tenía mala conexión y para ser sincero no preparé bien el tema, no lo entendí muy bien. No se preocupe, por ahí buscaré otro tema para poner. A ver, 8. No, es más, quiero que me hable del artículo donde manejamos la nota de investigación que subí de las especies C, S y R. Por favor. A ver, Giovanna. ¿Está ahí por ahí, Giovanna? Sí, profe, buenos días. Adelante, Giovanna. Bueno, el 10.8 hablaba del crecimiento poblacional en un inicio como un proceso determinista, pues las tasas de natalidad y mortalidad eran constantes para un conjunto de condiciones iniciales constantes, pero cuando se daba la variabilidad aleatoria en las tasas entraban los procesos estocásticos. Menciona también la influencia de los procesos estocásticos en los valores de supervivencia y natalidad, y cómo existe variabilidad y probabilidades en las tasas de supervivencia y natalidad. Dice que la estocasticidad demográfica son las variaciones aleatorias en las tasas de natalidad y mortalidad que se producen cada año, y también que las variaciones aleatorias, ya sea en el ambiente como las variaciones anuales en el clima o la temperatura o precipitación,
o catástrofes naturales como inundaciones o sequías influían en la tasa de natalidad y mortalidad que se daba en la población, y que esta variación se conocía como estocasticidad ambiental. Y estas variaciones en conjunto hacían que existieran diferentes probabilidades y valores aleatorios en las tasas de crecimiento poblacional, y ya no era determinista, sino no determinista. A ver, es un poco enredado, pero a ver, ya lo mencionó usted. Entonces, ¿cuál es la diferencia, primero, en considerar el crecimiento poblacional como un proceso estocástico? Sí, Giovanna. ¿Me puede volver a repetir? Aquí está en la pantalla. ¿Cuál es la diferencia en considerar el crecimiento poblacional como un proceso estocástico y cuando el crecimiento está sujeto a ver? Es que influía mucho en las variaciones que habían tanto dentro de la población, como también otro factor importante era las variaciones que había en el ambiente. Entonces, cuando las condiciones eran constantes, se daban valores constantes en el crecimiento poblacional, en las tasas. Pero cuando se daba el proceso estocástico, cambiaban esos valores y eran indeterminados y existía más variabilidad, entonces ya no iban a ser valores constantes. Muy bien. Entonces, el estocástico es cuando las variables de natalidad y mortalidad cambian, ¿no? Hay variabilidad. ¿Y el determinista? Es cuando son constantes. Cuando son constantes, cuando ya se conoce y previamente se conoce cómo crecerá la población. Muy bien, esa es la diferencia que quiero que establezcan cuando está sujeta a eventos estocásticos o deterministas. El ejemplo de la grilla sería determinista, pues ya se conoce el número de crías y pues se puede proyectar cómo crece la población, ¿no? Ahora, la estocasticidad ambiental, dice, ¿a qué se refiere? Ya lo mencionó. ¿A qué se refiere la estocasticidad ambiental? Esto era a las variaciones que habían, como ya mencioné, en las variaciones aleatorias en el ambiente, que pueden ser la temperatura o precipitación o las catástrofes naturales. Entonces, esto influye en la tasa de natalidad o mortalidad de la población. Muy bien, correcto. Entonces serían estas variaciones ambientales extremas, una sequía, una inundación, un incendio, hace que estas variables, ¿no? del crecimiento cambien. Y la estocasticidad demográfica, por último. Estas son las variaciones aleatorias que se dan igual en la tasa de natalidad y mortalidad cada año, y se llama estocasticidad demográfica. Muy correcto. Ya están sus 3 preguntas de examen. Correcto. Gracias. ¿Algo más quiere aportar, Giovanna? Eso sería todo, profe. Muy bien. Gracias, gracias. A ver, Roberto y Areli les tocan el 10.9. A ver, ¿quién empieza? ¿Sí me escucha, profesora? Adelante. ¿Usted empieza primero? No, empieza mi compañera. Muy bien. A ver, adelante. Sí, la escucho. Eli. ¿No está? Areli. Areli. Pone que sí. A ver, Areli. La escucho.
A ver, Roberto, entonces usted no se escucha a su compañera. No, por favor, voy a tocar mi cachito de tema que me tocó, si no ahorita trato de sacarlo de que ella iba a decir. Sí, a ver. Me tocó un poquito más las cosas principales de la extinción de las poblaciones, es por la pérdida del hábitat. Es, en el ejemplo que nos dan en las hojas, habla de un pequeño ejemplo acerca de unos renos de un lugar que se llama San Pablo. Ahí nos dice que en 1910 fue cuando empezaron a llegar los renos y para 1938, perdón, había 2000 renos y ya en 1950 solo quedan 8 renos. La pérdida fue muy abrupta y pues eso se debe mucho como lo comenté al principio, ¿no? A la pérdida de hábitat, que más que todo es las actividades que hace el hombre con la deforestación o la limpieza de las tierras para el ámbito agrícola y el desarrollo urbano, ¿no? Que va creciendo. También, independientemente de las especies y las poblaciones pequeñas, eh, son las que afectan más en la cuestión de la extinción y no tanto a las poblaciones mayores, ¿no? Porque son más, se reproducen más, ¿no? Y ahora sí que más grandes a una pequeña, ¿no? Este, la, ¿cómo se llama? La vulnerabilidad y la estocacidad demográfica y ambiental son muy, son muy frecuentes en la pérdida de la variabilidad genética, que esto pues ahora sí que nos dicen, ¿no? Que se pierde mucho. Ahora es que los factores principales es la estocacidad demográfica, que es como el que toca mi amiga, ¿no? Mi compañera, ¿no? Temperatura, factores climáticos, todo eso que afecta. Y pues ahora sí que la otra parte era, ¿cómo se llama? La variabilidad genética, ¿no? También que a veces es muy complicado que se reproduzcan por su hábitat. No sé si ya esté mi compañera para ver si da su parte que le toca, si no para No, leerlo. todavía no se me vaya. Creo que su compañera no está. A ver, vamos a contestar. Profa. A ver, sí, adelante. Sí. ¿Sí me Híjoles, casi no se escucha? Bueno, voy a poner el tema. Se corta, pero a ver, adelante. ¿No me escucha? Sí, ya. Bueno, el comienzo de la extinción se da cuando las muertes exceden a los nacimientos y las poblaciones se reducen. En esto, bueno, en una gráfica se podría ver como R0, que es la función de los patrones de natalidad y supervivencia, es menor a 1.0 y igual a R se vuelve negativa. Y esto seguirá en esa tendencia al menos que la población pueda cambiar esto, lo que puede volverse tan bajo hasta disminuir y producir la extinción. Algunos factores que pueden conducir a la extinción son sucesos como sequías, inundaciones o casos de temperatura extrema, calor o frío, y pueden aumentar la tasa de mortalidad y reducir el tamaño de la población, pero si las condiciones ambientales exceden los límites de tolerancia para la especie, se puede llegar a la extinción. Otro factor es la escasez severa de recursos, que es por extremos ambientales o por la sobreexplotación, puede provocar una reducción grave de la población y una posible extinción. Y si los recursos no se recuperan, si la base de los recursos no se recupera a tiempo, los efectos no pueden permitir una adecuada reproducción de la población sobrante, la que quedó después de los factores. Sí. Y un ejemplo de este factor es la población de renos introducidos en San Pablo en 1910. Y esta manada pasó tan intensamente que la manada disminuyó abruptamente y de más de 2.000 renos a 8 animales en 1950. En pantalla de la población que sobreexplota los recursos del entorno y después del crecimiento tuvo de golpe y disminuyó de manera pronunciada debido al deterioro ambiental.
que se produjo, la población pudo haber recuperarse, pero no se pudo recuperar y no se sometió a otra fase de crecimiento exponencial, por lo que se produjo casi su extinción en ese lugar. Sí. Y pues creo que a partir de aquí ya expuso mi compañero, no estoy segura. A ver, su compañero le faltó la introducción de especies. Introducción de especies exóticas, recuerdan, aquí les vamos a llamar poblaciones invasoras, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Bueno, pérdida de hábitat, sí lo habló su compañero, sobreexplotación igual. Sobreexplotación en cuanto a aprovechamiento de la especie, ¿no? El ejemplo que ponía, un ejemplo de los pulpos, creo lo había mencionado, si se da por atrapar ¿no? Hembras, ¿no? Recuerden el pulpo, la hembra es semélpara, solo una vez en su vida se reproduce, entonces si se aprovecha nada más las hembras en etapa reproductiva, pues disminuiría la población de pulpos, ¿no? El ejemplo. Pérdida de hábitat ya lo habló, y por aquí dice las poblaciones más pequeñas son propensas a extinción. Primero, a lo mejor son especies, poblaciones únicas, relictuales, y esto dice son más vulnerables a la estocasticidad demográfica, o sea, a todos estos eventos extremos, en donde puede morir la mayoría de la población, pero también ahí la pérdida de variabilidad genética, no hay endogamia entre la misma población, sino hay intercambio genético. Bien, a ver, cualquiera de los dos, mencione un factor que puede conducir a la extinción de una población, un factor ambiental. La deforestación. Deforestación, ¿en qué especie? Podría ser, pues podría ser también en las ardillas, como la que he hablado anteriormente, ¿no? Sí, si no tienen árboles, no tienen su nicho, su hábitat, muy bien. Otro Incluso factor. apenas salió un tema que ahora sí creo que ya se declaró extinto el pájaro carpintero, ¿no? Creo que había una muy pequeñas especies, creo que ahora sí ya se declaró extinto, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por mucho la deforestación. Sí, y ahí requieren árboles huecos, ¿no? Estos animalitos, si no se dejan. Muy bien. A ver, otro factor relacionado con el hábitat. Dice que es la causa principal, la pérdida de hábitat. ¿Por qué se da la pérdida de hábitat para una especie? Y un ejemplo. ¿Han oído de las plantaciones de la palma aceitera? Chicos. No. No, a ver, entonces vamos a buscar ese documental en las islas de Madagascar, por allá, están reemplazando todo lo que es la selva alta, donde es hábitat para muchas especies, entre ellos los orangutanes, ¿no? Lo que hace es pues abrir todas estas grandes plantaciones para la palma aceitera, para el aceite de coco, si nos gusta, pues de ahí viene, es una planta que agota los suelos, requiere mucha agua, tiene mucho impacto, entonces lo que han hecho es deforestar toda la selva para ese monocultivo, y toda esa palma aceitera pues se va para Asia. Ese sería uno, la pérdida de hábitat. ¿Cuándo se pierde el hábitat? Cuando hacemos cambio de uso de suelo, ¿no? De un área forestal la pasamos a una milpa, pues todas las especies que vivían ahí pierden ese hábitat, ¿no? Y si son especies que requieren alguna condición del hábitat, pues no van a sobrevivir. Otro ejemplo, a ver, un factor por aprovechamiento o sobreexplotación, ¿cuál sería? Hablamos, se sobreexplotan los recursos. Ejemplo, ¿cuál sería?
Podía ser que antes, eso era en, ¿cómo se llama? Los búfalos, yo creo que también están en el periodo de extinción, pues muchos los ocupaban para comer y para vestirse, ¿no? Y no Así, había la magnitud de este, pues de que no dejaban que se reproduciera, ¿no? Y que se lo estaban acabando antes de tiempo y pues podría ser esa, ¿no? así es. Ese es un claro ejemplo y también las focas, ¿no? Por allá, con los europeos que nunca habían visto búfalos y bueno, son las cosas de esto, el sobreaprovechamiento y lo estamos viendo, jóvenes, la sobreexplotación de los recursos marinos, lo encontramos, incluso en los recursos forestales no está exento, ¿no? Este sobreaprovechamiento de cualquier especie, cuando no hay un aprovechamiento controlado, entonces puede llevar a estas poblaciones de extinción. Poblaciones invasoras, ya lo vimos, es la introducción de especies exóticas. A ver, un ejemplo. Por ahí hablaban de un pez. Se recuerda la clase pasada, antepasada, ¿no? Poblaciones invasoras. ¿Por qué aquí? ¿En qué repercute una población exótica? También las casuarinas en algunas partes de Veracruz, en las zonas costeras, también ya se consideran una especie invasora. Ya están haciendo evaluaciones de si se van a quitar o qué se van a hacer con A ver, con esos árboles. ¿por qué? ¿Por qué se consideran invasoras? Bueno, Porque crecen demasiado y ya no están dejando la recuperación natural o sea, las especies que habitaban ahí. pero bueno, ahí estarían en desacuerdo. ¿Sabe por qué? Porque las casuarinas son estabilizadoras de dunas. Ah, Ajá, entonces, bueno, ahí quién sabe qué criterio sí, estarán. esa es la razón por la que los pusieron como para recuperación del suelo, Ajá, pero ya son demasiadas y no dejan que la vegetación nativa se desarrolle. bueno, ese sería un ejemplo entonces. Bueno, aunque no la consideraría como perjudicial porque estabiliza o hace que la arena no vaya más allá, ¿no? Sirve, incluso como barrera sirve muy bien esta especie. Bien, Sí, pero todavía sigue, creo que en investigación de si se va a considerar como amenaza o no. correcto. Y casi me faltó aquí el ejemplo de estos renos jóvenes. Después vamos a ver el por qué creció tanto esta población. Uno de los motivos es que quitaron a su depredador natural en esta área, que son los pumas. No, perdón, los lobos. Todos los lobos los extinguieron en esta área. Entonces aquí creció, al no tener depredadores, tener alimento, pues creció tanto la especie, incluso por ahí. Creció tanto que acabó con toda la vegetación ribereña, por ahí, incluso en estas áreas, pues ya no había hábitat para las aves, ¿no? Entonces llevó a un deterioro, acabó todo el recurso y fue por este colapso de esta especie, ¿no? De los 1000 individuos llegó a 8, aquí dice en el 1950, por este motivo no hay quien los controlara, el lobo se extirpó de esta área, bueno, teniendo todo, crece la población, acaba los recursos y colapsa, ¿no? Entonces dice, este modelo, esta es una curva, aquí hay un crecimiento exponencial hasta aquí, que sobreexplota los recursos del entorno, llega hasta un máximo y colapsa. ¿Cómo se esperaría una población ideal? Pues esta, ¿no? Crecimiento exponencial, llega hasta una carga, capacidad de carga, baja el número de individuos, se vuelve a recuperar, pero así a través del tiempo mantiene persistente esa población. Este sería el modelo ideal de cualquier población, ¿sí? Aquí pues se debe de incluir siempre a los depredadores. A ver, permítanme, interesante esto, jóvenes.
Y aquí el modelo de extinción, ¿no? A catástrofes naturales, lo que hablaron los compañeros, los factores ambientales extremos o la estocasticidad ambiental, ¿no? Cambios demográficos, estocasticidad demográfica en cuanto a la tasa de reproducción y mortalidad. A lo mejor tenemos poca natalidad y mucha mortalidad, pues cambian estos y bueno, repercuten más en una población. Lo que acaban de hablar sus compañeros, la fragmentación del hábitat, degradación o pérdida de hábitat, introducción de especies exóticas, cuando se sobreexplota el recurso. Y no la libro, pero también tiene que ver con con la contaminación, pues hay degradación del hábitat. Aquí se aíslan las poblaciones. Cuellos de botella tiene que ver cuando quedan pocos individuos en mi población, no hay recambio genético. Consanguinidad y pérdida, aquí es cuando es la endogamia, no hay pérdida de diversidad, y aquí cualquier factor ambiental, pues todos los individuos responden de la misma manera y puede colapsar esa población, ¿no? Baja sobrevivencia y capacidad de adaptación. Sería más o menos. Acaban de exponer sus compañeros. Vamos con el 10-10, ya casi terminamos. Tiene que ver aquí, seguimos con las poblaciones pequeñas que son más susceptibles a extinguirse. Y le pido por favor a Raimundo y Marilú. ¿Sí está Raimundo? Sí, profa. Adelante, por favor. Bueno, en el habla que las poblaciones pequeñas pueden ser susceptibles a muchos factores que influyen estos directamente a la tasa de supervivencia y a la tasa de natalidad. Sí. Y dice que las poblaciones pequeñas son más susceptibles, ¿no? A ver, ya se cortó. A ver, su compañera Marilú. ¿Sí me escuchan? Sí, ya otra vez, ya regresó. A ver. Se dice que Adelante. A ver, que ya lo perdimos, ¿no? Entonces habla aquí de las poblaciones pequeñas son más propensas a extinguirse, están sujetas a los eventos que ya mencionaron sus compañeros, lo que es la estocasticidad demográfica, hay cambios en la tasa de natalidad, mortalidad y estocasticidad ambiental, que son estos eventos aleatorios, extremos, ¿no? Una lluvia, una inundación, una sequía, un incendio, son aleatorios, no son predecibles, ¿no? Bien, aquí las pequeñas poblaciones pues son susceptibles a estos dos eventos, pero sí el destino de cada individuo pues, es determinante para la sobrevivencia en conjunto de una población, ¿no? ¿Sí ya recuperó el sonido? sí, profa, ya. Es que se cortó el internet por un momento. Ándale, pues, adelante. Bueno, sigo, dice que las especies que se encuentran así ampliamente distribuidas como son los grandes felinos, esto resulta ser imposible, les resulta ser imposible una vez que la densidad poblacional cae por debajo de cierto punto. Muchas especies de estas, resulta, como les restringe encontrar, una pareja, por así decirlo, ¿no? Así es. Sí, encontrar pareja. Por eso dice, Sí, adelante. para el apareamiento. Uh-huh. Por eso dice que muchas especies, como son los insectos, estos utilizan aromas químicos o feromonas para así poderse comunicar y atraer parejas. Es un medio que les hace más fácil.
pero que a medida que decrece la densidad poblacional existe una menor posibilidad de que el mensaje químico del individuo llegue a la posible pareja. Es igual otro problema que ellos tienen. Y así las tasas reproductivas pueden disminuir. ¿Y los vegetales? ¿Qué pasa con los vegetales? Ajá, también dice que de manera similar pasa con los vegetales, que se reduce dice que una población vegetal, cuando una población vegetal se reduce y los individuos se esparcen cada vez más ampliamente, las distancias entre plantas aumentan y la polinización puede hacerse menos probable. Es decir, entre más se van separando las plantas, hay menos posibilidad que estas puedan llevar a cabo la polinización. Así es. Muy bien. También dice que los ecólogos, Aquí está. Erin James, de la Universidad de Virginia Occidental, estudiaron las limitaciones reproductivas impuestas por el pequeño tamaño poblacional de no sé que si sea una especie de planta o esto de ginseng americana. Sí, ajá. el ginseng. Que es el panache. Ajá. ¿Qué dice de él? Que dice que es una planta que habita en los ecosistemas forestales caducifolios de América del Norte Occidental. Ajá. ¿Por qué se han... Que estos han sido cosechados históricamente por su valor medicinal, han sido sobreexplotadas. Han sido explotadas y que en algunos lugares estas especies vegetales han sido reducidas, pues. Ajá. Y que en muy pocas poblaciones se producen o se cosechan aún todavía. Ajá. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, aquí ellos hicieron un experimento donde plantaron estas plantas a diversas densidades y observaron que la producción de frutos de la planta se redujo con el tamaño de la población, ¿no? El patrón reducido de esta fertilidad se debió a que pues hay menos visitas de los polinizadores, ¿no? Y por aquí vamos a ver ahorita la gráfica. Estudios similares han confirmado que las poblaciones más pequeñas de vegetales con flores son menos evidentes para especies de polinizadores y por lo tanto tienen menos frecuencia de estos, ¿no? Entonces, poblaciones muy pequeñas es difícil que los polinizadores lleguen. Bueno, en caso de poblaciones gregarias, es decir, donde tienen estructuras sociales, ¿qué pasa con estas poblaciones cuando son pequeñas? A ver, su compañera Marilú. ¿Sí es Marilú? Sí, perdón. O Raimundo, ¿qué pasa con las poblaciones gregarias o sociales cuando el tamaño de la población es muy pequeña? Bueno, aquí pues también hay una ruptura de estas estructuras sociales en las especies que practican conductas cooperativas, ¿no? O de facilitación. Un ejemplo, en las conductas del apareamiento, la obtención de alimento, la defensa de los territorios, y hace un ejemplo de los LECs. Recuerdan cuando son grupos que se exhiben cuando es época de apareamiento, ¿no? En estos grupos también son susceptibles de interrumpir la conducta de apareamiento y bueno, ahí con la consecuencia de que pues se reduce el tamaño de la población a efecto de esta conducta, ¿no? Y bueno, las gregarias, una vez que la población es muy pequeña, pues también puede reducirse esta población por aumento de la mortalidad debido a la depredación o también a la hambruna. Recordemos que estos animalitos, por ejemplo, el ejemplo de una población gregaria y que ya están en extinción y es preocupante, ¿no? Son las abejas jóvenes. Aquí por mucho pesticida, mucho herbicida,
si utilizamos en nuestra milpa herbicida, pues no va a haber plantas con que liben estas o obtengan, ¿no?, el alimento, las abejas. Entonces, por decir, en Europa, incluso pues ya hay compañías en Estados Unidos, ya hay compañías que rentan las cajas de colmenas para polinizar, jóvenes. Es ya preocupante esto, lo de las abejas se están extinguiendo. Sin abejas, créanme que no habría alimentos, sobre todo frutales, muchos alimentos que polinizan, o plantas que polinizan las abejas. Sin abejas no hay producción de alimentos, ¿no? Bueno, aquí únicamente es los resultados de estos dos investigadores. Recuerdan, aquí el efecto Ale es cuando la tasa de fecundidad se reduce cuando tenemos una baja densidad de población, ¿no? Existe una reducción en la producción de frutos, es para esta especie ginseng. Aquí la población se reduce por la sobreexplotación. La línea representa la línea de tendencia general, es una regresión. Y es igual a 3.36, número de frutos, por aquí es la pendiente, M por X, donde X es la cantidad de plantas floridas en la población y Y es la cantidad de frutos. Y aquí vemos la tendencia, jóvenes, número de plantas con flor, y aquí el número de frutos, pues sería esta la tendencia. Y aquí se ve marcada, ¿no? Pues más se concentran los que tienen menos flores y son promedio del número menos de frutos, ¿no? Entonces hay una relación ahí la explicación es porque no hay visita de polinizadores, ¿no? ¿Y qué otra? También a ver, que ya nada más. Sí, no, todavía sigue. El 10, a ver si está su compañera Marilú. Maestra, ¿me escucha? Sí, adelante, acérquese un poquito más, casi no se escucha. Estoy hablando, pero no me... Adelante. Ya tengo todo el volumen, usted me dice si se escucha. Sí, a ver, adelante. Bueno, aquí habla, bueno, la siguiente parte habla del efecto Ale, que es el que usted mencionó, que es la disminución en la reproducción de la supervivencia, que es pues en las bajas densidades de población. O sea, como mencionaba mi compañero, pues en las comunidades pequeñas pues son más susceptibles a sufrir pues disminución por todos los cambios. Y dice que un factor que es está muy relacionado con la extinción de esas poblaciones pequeñas, pues es la diversidad genética reducida. Entonces, porque dice que en las poblaciones pequeñas pues van a soportar una menor variación, y entonces pues esto va a influir en que estas poblaciones pues les cueste más adaptarse a un clima, o puedan pues defenderse de enfermedades o depredadores. Y pues dice que pues que existen dos mecanismos en estas poblaciones pequeñas que pueden provocar la reducción de la variación genética, que es la deriva genética y la endogamia. Nos pone un ejemplo que dice que si dos progenitores tienen el cabello marrón, entonces pues sí hay una probabilidad del 25% de que el gen recesivo, que es el cabello rubio, pues se presente. Y pues entonces si esto... dice que si tienen, pues decía que si tenían pocos niños, pues el gen recesivo pues no va a pasar a otras poblaciones, a las siguientes generaciones, y entonces pues esto va a disminuir esa variación. Y pues dice que eso, pues yo entendí que a eso es lo que se le llama
acervo genético, que es la reducción pues de la variación genética. La deriva genética. Ajá, es la deriva, el acervo genético es todos los genes, ¿no? Tanto recesivos y dominantes que tiene una población. Y ya la deriva genética es cuando se pierden esos genes, ¿no? El ejemplo que mencionaba usted del cabello rubio, ¿no? A lo mejor se pierde a la siguiente generación. Entonces la deriva genética es cuando hay pérdida del acervo genético. Entonces es cuando queda como que nada más un gen. Ya entonces, digamos que el cabello pues marrón es el que va a transmitirse, ¿no? Ya no va a haber cabellos rubios. Ajá. De cabellos, pero ¿cuándo la deriva genética afecta a una población? ¿Sí escucha, maestra? Sí, lo escucho. Ok. Ajá. ¿Cuándo la deriva genética afecta a una población? Pues no sé cómo explicarle, pero es cuando pasan las generaciones, ¿no? Y los genes ya no se transmiten. Cuando, por decir, en una población tenemos un gen perjudicial, ¿no? Hablemos el ejemplo de una población reducida, a lo mejor hayan oído la población de los menonitas. Híjoles, a ver si no me llueven por ahí. Ellos, no hay mezcla con otros individuos de otra población más que los que conviven en su comunidad, ¿no? Por ahí hay un gen recesivo para ellos que es la hemofilia. Entonces, incluso hay poblaciones donde se tiene un dedo de más, ¿no? A lo mejor es beneficioso tener un dedo de más, pero cuando se pasa un gen dominante, perjudicial, pues es cuando le afecta a la población, ¿no? El ejemplo aquí, pues, se transmite. ¿Le decía lo de la endogamia, maestra? Es la endogamia, es la otra. Pero ahí sí es cierto, es la endogamia. La deriva genética es cuando se pierde el acervo genético, pero cuando afecta, cuando se transmite a lo mejor un gen perjudicial y acaba con toda la población. ¿De acuerdo? Y sí, la endogamia, a ver, pero ya me brinqué al otro tema, sí. Sí, bueno, dice que en estas poblaciones, pues, que son pequeñas, pues es más difícil, pues, tener una pareja, ¿no? Elegir una pareja. Entonces, pues, dice que ahí es donde ocurre la endogamia, que, pues, es el apareamiento entre familiares. Sí. Y entonces, pues ahí mencionaba igual un ejemplo de los vegetales, por ejemplo, cuando es un homocigoto A mayúscula con A mayúscula y se va a mezclar con una minúscula. Bueno, las dos minúsculas, no sé cómo se lee eso. Entonces vamos a obtener un medio de heterocigoto A mayúscula, A minúscula, y un cuarto de homocigoto doble A mayúscula y otro cuarto de doble A minúscula. A ver, sí, no se me hagan bolas. A ver, se esperaría que en una población tengamos individuos heterocigotos, o sea, con una carga genética diferente, ¿no? En endogamia, pues tendríamos individuos homocigotos, es decir, la carga genética es la misma, ¿no? Ahí no cambia. Y lo vemos mucho en la población humana, el ejemplo son los menonitas. Vean ahí incluso sus rasgos, casi todos se parecen, casi no hay diferenciación porque no hay mezcla con otra gente más que con ellos, ¿no? Y el ejemplo que encontré aquí del lince ibérico es incluso en Europa, pues son ya poblaciones muy reducidas, y sí hay algunas poblaciones, pero están muy distantes y también los separan barreras como carreteras.
Entonces hay endogamia en estas poblaciones. Y bueno, aquí ¿por qué se dice eso? Eres mi hijo, mi primo, mi hermano. O sea, tienes la misma carga genética, no todos los individuos. Muy bien. Entonces, Bueno, usted comentó en un tema anterior que pues esto es lo que produce pues una pérdida de diversidad. sí. Y pues en el tema pues dice que lo más habitual de esta endogamia pues es que sea entre pues los hermanos, los primos, Ajá, sí, sí, sí. Y y bueno, pues no va a sí. haber como que diferentes genes, como usted dijo, pues va a ser lo mismo. Entonces aquí es donde usted mencionaba eso de que se expresan los genes, pues los perjudiciales, Claro, y pues es sí. como si fuera una tipo mutación, ¿no? Porque va a haber diferencias en Ujú. capacidades ya sea de las personas, o mencionaba que una menor fertilidad de las semillas, y que pues incluso pues muerte, ¿no? Como se ve igual en las poblaciones humanas, yo hasta donde sé, cuando hay reproducción entre familiares, que luego lo tomamos como a broma, ¿verdad? Pero sí los niños pues salen con alguna discapacidad, y pues el tema dice que pues a esto se le llama depresión por endogamia. Así, depresión endogámica, todas estas consecuencias de la endogamia. Y sí tiene usted razón cuando hay, pues ahí entre parientes, pues los niños, si no salen con un síndrome, pues yo conozco a alguna gente entre primos, ¿no? Cuando se casan primos, como es de carnales, pues sí, dice, se oye mal, sí, pues no todos los casos, pero sí en la gran mayoría por esta consanguinidad, ¿no? Salen los síndromes. Muy bien, un tema muy interesante, jóvenes. Por ahí les invito a que vean documentales de los menonitas. Son gente muy trabajadora, pero no es abierta con la sociedad, es otra cultura, otra. Bueno, que después lo vamos a ver. Es un temas apasionantes, jóvenes, que hay que verlos. Bueno, cuestiones, gracias, a su compañera. Vamos con cuestiones de ecología. A ver, por ahí a Eric. Cruz segundo, Eric. Sí, profa. Buenos días, todavía son días. A ver, Sí, adelante. buenos días. Bueno, aquí nos habla sobre que se han estado ¿Sí? dando investigaciones para para controlar las plagas por método del control biológico, porque bueno, ahorita el combate hacia las plagas ha sido químicos y usando pesticidas, insecticidas, en lo cual estos productos no solamente disminuyen la población o la existencia de plantas y animales en algún cultivo, sino que afecta en gran medida o parcialmente a otras especies. Uh-huh. Entonces, para evitar esto, pues intentaron crear un efecto Ale, Uh-huh. que en la mosca de la carne. Sí, sí, la mosca de la carne que ataca, bueno, principalmente se encuentra presente en el ganado. Ajá. Y nos hablaba que una manifestación del efecto Ale es que, bueno, a bajas cantidades poblacionales, Uh-huh. los individuos no pueden encontrar pareja. Entonces, se reduce la, la tasa de natalidad y también pues de reproducción. Entonces, pero bueno, dando el ejemplo a las plagas, su población es muy grande, porque pues,
bueno, sí, tienen ese crecimiento exponencial muy alto. Entonces, lo que hicieron para crear un efecto Ale artificial es que introducieron machos estériles en las poblaciones naturales donde existían, ahora sí, esta plaga, eh, provocando lo que habíamos comentado de que no hubiese machos suficientes fértiles para, para tener una reproducción efectiva y certera, se puede decir. Entonces, al liberar estos machos estériles, las moscas depositaban sus huevos en los animales, pero no eclosionaban. Entonces, esto era pues ahora sí que una alternativa por la cual se reduciría la plaga, porque estas moscas solo tienen una reproducción. Así es. Y bueno, esto se dio porque había muchas pérdidas en el ganado, pues los huevecillos eran depositados en heridas o llagas abiertas que tenían los animales. Entonces, al eclosionar las larvas, se comían, así que bueno, sí se comían al hospedero y haciendo, ahora sí que más, en vez de, provocando que la herida no sanara y se agrandara más. Así es. Entonces eso es lo que provocaba la muerte de varias, bueno, sí, del ganado. Así es. Bueno, y ahora, ¿a dónde se emplea ese método del efecto Ale y esterilizar a los machos? ¿Cómo los esterilizan? Bueno, sometiéndolos a radiación de rayos gamma. Así es, la radiación gamma los liberan, ¿no? Por aquí dice en 1958 liberaron hasta 50 millones de moscas esterilizadas por semana sobre Florida y parte de los estados limítrofes. Muy bien. Ahora, ¿en qué se utiliza este método de liberar machos esterilizados? ¿En qué especie? En la mosca de la fruta, parece. Sí, creo que sí. En la mosca de la fruta en el Mediterráneo. Así es. De hecho, por ahí creo que una de sus compañeros mencionó, dice, cuando fuimos al viaje al norte, o dice, algo así mencionó, ¿no? De que les recogen la fruta. Y sí, cuando ustedes van por Sinaloa, si han hecho viaje de estudios hasta allá o lo van a hacer, que espero, pues todo lo que llegan de fruta se los decomisan precisamente por eso, porque ya está libre de la mosca de la fruta, ¿no? Que pues ovipositan la fruta y bueno, aquí crecen sus larvas y es pérdida, ¿no? Para los agricultores. Muy bien, ¿algo que quiera agregar? Creo que no, profe, sería todo. Bueno, entonces recalcar el efecto es Ali, bueno, como se pronuncia. Es que a bajas densidades de poblaciones los individuos pueden ser o no capaces de conseguir una pareja, ¿no? Y muy importante, en México, recuerdo, había muchas campañas donde había combatir el gusano barrenador y pues la verdad, pues no sabía ni qué era el gusano barrenador, ¿no? Y ya buscando por aquí, pues es una mosca que oviposita las lesiones en alguna herida de algún animal, cualquier ganado, y ahí pone el oviposita, luego crecen lo que llamamos las cresas, ¿no? Y estas están alimentando del tejido y pues hacen las heridas más grandes, ¿no? Por aquí ovipositan en un tejido lesionado en la primera estadia, cuando eclosiona se desarrollan hasta alcanzar el tercer estadio en forma de larvas, luego migran hacia el suelo para desarrollar la pupación y después emergen como adultos, ¿no? Aquí se reproducen y este es el ciclo de esta. Incluso pues puede llegar, como dijo, a matar al ganado, ¿no? De las lesiones, pues se lo están comiendo en vida.
Y esta es la dichosa mosca fea. Perdón. Pero bueno, el gusano barrenador. Desea descartar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Si no, les sugiero que vayan viendo estas preguntas. Por aquí puse algunas. De hecho, ya algunas las pregunté que son para el examen. Aquí de la tabla de vida, pues ya lo mencionó por ahí su compañero, en qué especie la utilizaría, qué variables son las que le interesarían más ver o estudiar en una tabla. Y pues básicamente aquí ya vienen las preguntas de examen, jóvenes. Ahora pregunto, ¿la evaluación la quieren ahorita a las 12 o la quieren el viernes? A ver, jefes de grupo, por favor. Si nos da oportunidad nada más de preguntar en el grupo, profesora, y ahorita ya le decimos. Ajá, ¿usted es único jefe de quinto 1 o quinto 2? No, profe, somos las dos, pero igual tenemos la comunicación con los grupos juntos, entonces pues tomamos la decisión en conjunto. Bien, a ver, entonces. A ver. ¿Viernes tienen clase? Bueno, no sé. Sí, profe. Bueno, tenemos con usted de 9 a 10 y media y tenemos epidometría de 10 y media a 12. Y ya después pues tenemos libre. No sé, ¿o quieran el viernes el examen? Todo parece indicar que el viernes, profe. ¿Viernes a qué horas? ¿De la 1:30? ¿A las 3:30 o de 1 a 3? Profesora, le podríamos mandar ahorita como en unos 15 minutos nada más que terminen de contestar todos, porque tenemos la propuesta de que sea de 8 a 10 y media o en la tarde después de esa hora. Ah, muy bien, como ustedes gusten. Bien, entonces les sugiero, vean, ahí ya están los exámenes en las presentaciones, ya las subí en PDF. Algo que quiero hacer hincapié, jóvenes, ya no voy a volver a reprogramar exámenes, entonces avísenle a los que no hacen acto de presencia en las clases en línea y que después van a ver las reproducciones, pero creo que no las ven. Entonces, pues bueno, ya cada quien es responsable, ya a estas alturas pues no me gusta tratarlos como niños jóvenes, ya son jóvenes, ya son responsables, entonces cada quien pues debe de atender a lo que le interesa, ¿no? Entonces ya no va a haber reprogramación de exámenes. Otra cosa, por ahí ya hice hincapié en algunas respuestas que les pido expliquen, no explican, solamente copian y pegan y tal como viene en el libro, en el artículo, incluso viene ahí, véase el apartado número tanto, véase figura tanto y no hay ni figura ni apartado, entonces quiero decir que nada más copian y pegan. Por favor, tómense la molestia de escribir, jóvenes. También está ya en un nivel universitario, no es regaño, pero pues ya pasaron primaria, secundaria, prepa, ya están a mitad de su carrera profesional y muchas faltas de ortografía. Entonces, por cada 5 faltas de ortografía les voy a bajar un punto en la respuesta. Ya a nivel de ustedes es imperdonable, ya van a ser jefes. Y bueno, tienen que poner el ejemplo, jóvenes, que espero que sean jefes, de verdad. No crearnos esa mentalidad de ser subordinados, ¿no? Y pues chicos. Maestra, Ajá. ¿los acentos también cuentan? Pues sí, es que ya están en un nivel universitario, ya no estoy tratando con niños de prepa, bueno, ni niños, ya son adolescentes, no estoy tratando con primaria, entonces, pues esos acentos, no,
muchas faltas de ortografía, pero muchas. No es el objetivo de la materia estar revisando ortografía, pero ustedes ya van, pues son profesionistas jóvenes, ya están a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor soy muy quisquillosa, como me quieran decir, tratar, etcétera, etcétera, pero pues creo que debemos de formar alumnos de calidad, no de cantidad. Y disculpen a lo mejor la expresión, ¿no? Pero pues un poco de empeño, jóvenes. Vuelvo a repetir, ustedes son profesionistas. ¿De acuerdo? Maestra, me dijo que la siguiente clase expusiera la de estrategias Grimm. Ajá. Lo del archivo de estrategias Grimm. Sí. ¿O quiere hablar algo? Bueno, la próxima clase. Ya ahorita ya creo tienen clase. Alan, ¿sí? De hecho, jóvenes, ahí... Solo era eso para... Sí, en la estrategia de Grimm tiene un pequeño cuadro en inglés. Por favor, traten de ahí de ver, por decir, cuáles plantas son las que se agrupan en la estrategia C, en la R o en la S, dónde viven y en sí qué estrategia de adaptación desarrollan, que es precisamente para dar ese C, S o R. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere comentar algo, jóvenes? Profesora, una pregunta. Profesora. En el caso de que se hiciera el examen en la mañana, ¿podríamos tomar la hora de su clase para hacerlo? O sea, eso y un poco de la mañana, o sea, nosotros conectarnos antes. O o tendríamos la clase y aparte el examen. Es que es la duda para definir los horarios. Daniela, mire, lo que quería era aprovechar el viernes para dar la práctica. Ese era el problema. Sería aparte, disculpen, sí. Es que quiero darles lo de tabla de vida. Por lo menos que lleven esto, pues en algún momento de su vida profesional lo van a ocupar. Entonces, para verlo, por favor. Profesora. Profesora. A ver, Roberto, y después no vi quién. Sí, a ver ahí. Que yo había intentado hablar con usted, pero nunca se escuchaba y varias veces le escribí en el chat, pero creo que nunca me lo contestó y ahorita ya pude que me escuchara, perdí varias de mis participaciones, entonces no sé si me puedo dejar un artículo para ir tratando de recuperar las participaciones perdidas. Pues creo que sí, por ahí voy a subir artículos, ustedes van a escoger uno y lo van a seleccionar. Ok, profesora, muchas gracias. A ver, ¿quién más habló? No sé, ¿alguien participó? Sí, profe, yo tengo la duda de si entonces el examen va a ser teórico o también va a llevar parte de ejercicio. No, el examen va a ser teórico, la práctica ya se las dejaré, pero eso es aparte. Sí, no, es aparte, Carla. Ah, Sí, ok, gracias. Si no me alcanza el tiempo. No. Si hago examen práctico, pues es para casa, no es para darlo por hora. Los prácticos no los hago a tiempo contado, sino les dejo 8 días para que hagan el ejercicio y lo entregan. Sí, no. Otra cosa, chicos, quiero que seleccionen a alguien de su grupo. Van a hacer un trabajo por parejas. Entonces seleccionen bien a su pareja, que al final no les deje abandonados, que al final solo uno de ustedes haga el trabajo por el compañero. Entonces alguien que trabaje. Vamos a hacer, posiblemente no va a dar tiempo de terminar todo el programa, posiblemente lleguemos a la unidad 5, no da más. Y el último tema es vegetación de México. Entonces, por parejas, vamos a ver ahí el libro que edita Conavio, un ejemplo. Yo les digo después las fuentes que van a consultar. Conavio, también el reporte que hace CONAFOR sobre
Inventario Nacional Forestal y ver los principales tipos de vegetación que hay en México. Entonces, por parejas, les voy a asignar un tipo de vegetación y ya les pediré qué va a llevar ese trabajo, ¿no? Este trabajo lo van a presentar en una exposición maratónica, entonces vamos a seleccionar un día que ya sería regresando de enero, ya de vacaciones, para que presenten ese trabajo como un seminario y va a ser su última evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, por lo mientras, vayan pensando con quién quieren trabajar. Y pues nada más, creo que es el comentario que tengo, jóvenes. Sí, Daniela, Bianca. Sí, profe, estamos viendo, bueno, le comentamos nuestras dos propuestas. La primera propuesta es poder tener la práctica, pero igual preguntarle si usted está disponible a la primera hora, que serían las 7:30. 7:30, sí. Ajá, y bueno, esa es la primera propuesta, tener la práctica 7:30 y enseguida el examen y adaptar los tiempos para estar acabándose de 10:30 u 11 y nosotros pedir si nos recorre media hora el profe en nuestra siguiente clase para no acabar tan tarde el viernes. O la segunda opción es tener la clase normal a las 9 y después el examen después de las 12, pero aún vamos a votar y si nos permite en el transcurso del día le confirmamos la hora por el chat de Teams. Bueno, pues ustedes, yo estoy disponible 7:30 y a las 12, entonces por mí no hay problema. Entonces, pues me avisan, por favor, Daniela. Sí, profesora, gracias. Ándale, le avisa a sus compañeros, los que no asisten a clase. Bueno. Profesor, en la Sí. práctica 7:30 a 9 de la mañana, o sea, sí nos llevaríamos la hora y media haciendo la, ¿cómo se llama? La tabla. Sí, porque vamos a abarcar el segundo ejercicio, es rápido. No, es que sí, como hora y media nos llevamos, porque no nada más es una tabla, son 4 tablas y una proyección de población. Entonces sí nos llevamos hora y media, Roberto. Perfecto, profesora, gracias. Sí. Bien, entonces me avisan, por favor, jóvenes. Por favor. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a... ¿Alguien más tiene alguna observación, jóvenes, con respecto a sus calificaciones? Por ahí estoy tomando los puntajes que tienen más. El ejemplo del tercer examen, por ahí el mayor puntaje fue 53, bueno, lo tomé como 50 puntos. El segundo examen, su compañera Bianca, no me acuerdo cuántos puntos fueron los más altos, entonces a partir de ahí tomo la escala. Y en el primero, pues como salió ahí, sí, no tomé otra escala, ¿no? Y bueno, entonces, pues solo les pido que se apliquen, jóvenes. Y pues ya, no sé qué más decirles. No. Solo que se apliquen y que le dediquen un poco de tiempo o más tiempo. No sé. Es que estando en casa son muchos distractores, no es lo mismo que estar aquí en el salón, porque en el salón pues no los dejo ni ir al baño, no es cierto. Pues es otro tipo de dinámica, ¿no? A lo mejor aquí por internet pues dejamos la computadora prendida y nos vamos a desayunar y después regresamos y no revisamos el material y créanme que todo está en la grabación. Entonces, en el libro, en los ejemplos que dan sus compañeros. Y bueno, no sé entonces qué pase, jóvenes. Tuve muchos reprobados y pues no sé. Entonces, primero, pues, bueno, no sé qué pensar, jóvenes. Ya. Profesora, bueno, hablo de manera personal.
la verdad es que en todos los exámenes que hemos hecho, a pesar de que ahorita ya se extendió el tiempo, yo siento que sigue habiendo como que es muy veloz, hay mucha información, entonces siento, bueno, al menos de mi parte, siento que esa ha sido mi falla porque aún a pesar de que siento que estoy leyendo y voy contestando, o sea, no me detengo, me siguen faltando preguntas al final del examen y pues por enviarlo, o sea, por no quedarme sin enviarlo, mejor las relleno y lo mando. O sea, sí me han faltado todavía preguntas. Entonces, bueno, nada más quería comentárselo porque creo que sí, todavía hay esa complicación, pero no sé si solo sea yo. Es que es la presión del tiempo, jóvenes, y créanme, a lo mejor es esta modalidad de la presión del tiempo. Y bueno, hay exámenes que en la vida nos hacen con presión de tiempo. El ejemplo, a lo mejor no es bueno hablar del yo. Cuando hice examen de oposición para dar esta materia, pues fue sobre el tiempo. En el ejemplo de la maestría, ¿no? Al final, la presión del examen de a tiempo, entonces todo es a tiempo, Daniela, híjoles, sí es la presión del tiempo, pero en este examen ya traté de, en este que van a hacer, de quitarles menos preguntas de contestar a mano, porque a lo mejor eso es lo que, de complementar. De hecho, cada sección nada más tiene 3 preguntas de complementar, lo demás es puro seleccionar, no hay más. Y ya lo traté de hacer menos de complementar, porque sí. Y máxime si no leyeron, y si no leyeron los artículos, insisto, lean esos artículos. Si no revisan las páginas que les digo, revisen. De hecho, los artículos son muy cortos, 8 o 10 páginas, en una sentada lo leen. Los documentales pues no son de 1 hora, 10 minutos por mucho, véanlos, tienen que ver con los temas que estamos viendo. Y pues me gusta que los lean, por algo lo estoy subiendo, jóvenes, para que lleven todavía ese acervo complementario en esta materia. A lo mejor es malo por aquí, después van a tener ustedes la materia de cambio de un tema a otro, pero tiene que ver. Van a ver lo de plantaciones y por ahí el doctor que da esta materia, pues nos menciona que están mal en esto de fisiología. Y bueno, digo, volvemos a retocar temas, si se dan cuenta, en ecología vemos fisiología, todo lo de fotosíntesis, y que al final no lo recuerden o que diga que no se les enseñó, pues entonces pasamos de noche o no sé qué pasa por ahí, ¿no? Entonces quiero que repasen, jóvenes, y por ahí los compañeros, los alumnos, los jóvenes que pues dan más del tema, revisan más, de verdad se agradece, e incluso estoy aprendiendo con ustedes, jóvenes. Entonces vayan más allá del pedacito o el subtema que les tocó, investiguen, interésense por ver qué hay alrededor de su mundo. Por ahí subí una página, quiero que la consulten para ver cuáles fueron los acuerdos que se están llevando ahorita sobre cambio climático. Es menos de media página la que tienen que leer. Entonces, interésense por todo lo que les rodea, jóvenes. Hay que salir bueno, no pueden salir ahorita del mundo del encierro, pero con toda la tecnología pueden informarse. Bueno, ya los regañé, ni modo, pero solo les pido que se apliquen, jóvenes. Y pues nada más. Sí, Daniela. Sí, profesora, está bien, gracias. Pues. Y por último, jóvenes, pues quiero formar buenos profesionistas, buenos forestales, de verdad. Que digan, no, es que esto sí nos lo enseñó, y no digan, no, es que ni siquiera lo vimos, híjoles. Lamentable cuando oigo esas expresiones de que incluso fue, ahora que hicieron el trabajo de fin de curso de sus compañeros que estuvieron en estancia, y alguien que dice, es que vegetación de México ni siquiera lo vimos. ¿Cómo no lo vimos? Lo vimos en la última unidad, recuerde.
Sí. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer hincapié en esos temas de que como profesionistas y cuando se van a la estancia, pues dicen me faltó. Y es este tema, ¿no? Y sí lo vi con los chicos forestales, pero al final, pues dices, es que no lo vimos. ¿Cómo que no lo vimos si lo vimos, no? Bueno, no es culpa de ustedes, pero pues, ¿qué más les digo? Ya no les digo más, ya los regañó, ni modo. Bien, y pues nada más, jefes de grupo, llamen a los que no vienen a clase. No sé qué pasa con ellos, o están trabajando, o no lo sé. Bien. Nada más, si no hay más comentarios, pues les deseo buena tarde, feliz regreso de fiestas, de muertos, y nos vemos el viernes, por favor. Sí, profesora, gracias. Entonces ahorita le confirmamos en un ratito. Sí, Daniela, adelante. Entonces, voy a... Profesora, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Profesora, profe.